Muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Bendecidos? ¿Felices? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si miras al que tienes a tu lado? Yo sé que a muchos no les gusta, pero mato nervio así, entonces mira al que tienes a tu lado, salúdalo y quiero que le preguntes el nombre, porque de pronto estás al lado de una persona que no conoces. Si es tu familiar, pues chévere, pero si no, pregúntale el nombre. ¿Listo? ¿Ya tienes el nombre? Entonces quiero que lo mires a los ojos y le digas que no se te vuelva historia. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? ¿Todos juiciosos? Bueno, esta semana el mundo está recordando la muerte, está recordando todos los sucesos alrededor de la crucifixión y estamos recordando también la resurrección. De hecho, hoy se celebra la resurrección de Cristo, ¿no? El domingo de resurrección. Si ustedes se remontan años atrás, los que llevamos años viviendo, 10 años atrás, muchos años atrás, esta fiesta era más ceremonial, más litúrgica y era más estricta. Entonces nos decían que no podíamos comer carne y éramos muy rigurosos en el tema de no comer carne. ¿Les tocó a todos? ¿Sí? La gana de comer carnecita y no se podía. No se podían consumir bebidas alcohólicas. Hoy vemos personas tomando normal en estos tiempos. Había que hacer ayunos, se recomendaban los ayunos y yo le escuché algún día a mi papá que me contaba que en la época cuando él era niño les prohibían bañarse, que bañarse era pecado, que se volvían pescados, ¿no? Bueno, entonces, pero hoy por hoy, ¿qué vemos? Hoy por hoy vemos que esa costumbre no es tan rigurosa, pero sí hay algo que a lo largo de las generaciones o a lo largo del tiempo que yo he vivido, he escuchado. La forma, el ritual, eso ha cambiado, pero se han vuelto más laxos, pero hay algo que siempre ha permanecido ahí. 2 frases he escuchado a lo largo de mi vida. La primera, la Semana Santa es un tiempo de reflexión y recogimiento. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Ah, ok, listo. También dicen, es un tiempo de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, espero que ores por mí, espero que reflexiones. Esta semana que llamamos o que la sociedad llama Semana Santa, también coincide con una fiesta judía que se llama el Pesaj, ¿sí? ¿Qué es esa fiesta donde los judíos celebran la liberación del pueblo de Israel? Deuteronomio 16:1, no lo busquen, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque ese fue el mes en que tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Entonces ellos tenían algo establecido y es que cada año tenían que celebrar el Pesaj, esa fiesta de Pascua. ¿Y qué recordaban ellos? Pues ellos recordaban cómo el Señor les dice: maten un becerro, su sangre, cojan la sangre, pinten los dinteles de las casas, porque va a pasar el ángel de Dios, el ángel de Jehová va a pasar por allí. Y si encuentran una casa donde tiene el dintel con sangre, el ángel de Dios no tocará al primogénito. Y recuerden la historia en Éxodo, ¿no? Entonces, en Génesis, muchos judíos murieron, ¿sí? Perdón, muchos no judíos, egipcios murieron. Pero todos los primogénitos hebreos se salvaron. Y eso hizo que ardiera en ira el faraón. Y tuvo temor y quiso y permitió que el pueblo hebreo saliera y que se fuera de allí. Y a partir de ese momento es liberado el pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, ¿sí? Pero ese suceso de sacrificio de ese animal, de la sangre en los dinteles, de todo eso que sucedió, es tipo
de la obra de Cristo, de lo que iba a pasar luego con Jesucristo, que murió en una cruz, que Él fue el Cordero que se sacrificó una vez y para siempre, para que nosotros fuéramos libres del pecado. Amén. Nosotros como iglesia cristiana aprovechamos este tiempo de cese laboral, porque es festivo, para hacer diferentes actividades. Como Fe y Esperanza, ¿qué hicimos? Tuvimos un tiempo de Peniel. ¿Cuántos estuvieron en el Peniel? ¿Sí? Bueno, los que estuvieron saben que recibieron una gran bendición y se nos explicó detalladamente todos los sucesos en torno a la cruz. Y yo quisiera aquí, antes de que hablemos de resurrección, hacer una salvedad. Y quiero que prestemos atención a esto. Para los cristianos, los tiempos de reflexión y recogimiento que en la usanza se usan solo en esta temporada, cada año tenemos un tiempo de reflexión y recogimiento en la Semana Santa. Para los cristianos, el tiempo de reflexión y recogimiento son todos los días. Dile al que tienes a tu lado y pégale un codazo que se está durmiendo, dile, son todos los días. Tú y yo tenemos que reflexionar todos los días sobre nuestra vida. Tú y yo tenemos la necesidad de mirar nuestro corazón y ver cómo estamos andando con el Señor. Tú y yo tenemos la obligación de escudriñar nuestro corazón y ver si nuestro corazón está caminando conforme a la palabra o no lo está haciendo. Los tiempos de reflexión no son una vez al año y ya, una semana al año y ya. 365 días de mi vida tengo que estar reflexionando y buscando y meditando en mi corazón. Busca el Salmo 19. Salmo 19, versículos del 12 al 14. Salmo 19, versículos 12 al 14. ¿Lo tienes? ¿Sí? Listo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿Sabes qué estaba haciendo aquí el salmista? Estaba examinando su corazón, estaba teniendo un tiempo de reflexión con Dios, ¿sí? Y estaba examinando su corazón, buscando agradar a Dios. Entonces, lo primero que yo quiero que recuerdes es, tiempo de reflexión todos los días, ¿listo? Segunda cosa que quisiera mencionar aquí. Para los cristianos no existe una Semana Santa, porque todos los días son santos. Amén. Primera de Pedro 1, 15, 16. Primera de Pedro 1, 15, 16. ¿Listo? ¿Lo tienen? Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Todos los días de mi vida, en cada momento de nuestra vida tenemos una responsabilidad y es vivir en santidad, ¿cierto? Que nuestros actos honren a Dios. Tú te levantas cada mañana y yo me levanto cada mañana pensando que mis actos deben honrar a Dios,
que debo vivir en santidad, que debo ser diferente, que debo dar ejemplo, que debo vivir la palabra de Dios, que debo caminar en dependencia y de la mano de Dios. Por eso para nosotros no hay una Semana Santa. Todos los días son santos. ¿Listo? Tercera reflexión que les quiero dejar. Los cristianos recordamos la obra de Cristo todos los días. Di conmigo, todos los días. Iglesia, nosotros estamos unidos con Él. Estamos en deuda. Él murió por nosotros, ¿cuánto lo sabe? Su muerte trajo consigo el perdón de nuestros pecados. Él es el Señor de nuestra vida. Tú y yo estamos aquí en un servicio de domingo porque algo pasó en nuestro corazón, porque el Señor tocó nuestra vida y nos cambió, porque tenemos una necesidad de Él. Y si es así, yo recuerdo todos los días la obra de Cristo y todos los días me siento y nos debemos sentir bendecidos y agradecidos por esa muerte en la cruz que me dio perdón de pecados y me justificó. Amén. Quiero leerles algo que dijo Spurgeon. Dice así: solo debemos todo a Jesús crucificado. ¿Cuál es su vida, mis hermanos, sino la cruz? ¿De dónde viene el pan del alma, sino de la cruz? ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu cielo, sino el bendito, una vez crucificado por vosotros, que vive para siempre para interceder por ti? Aférrate a la cruz, entonces pon tus brazos alrededor de ella, sostén al crucificado y nunca lo dejes ir. Ven de nuevo a la cruz en este momento y descansa allí y para siempre. Luego, con el poder de Dios sobre ti, sal a predicar la cruz. Cuenta la historia del Cordero inmolado. Repite la historia maravillosa y nada más. No importa cómo lo hagas, solo proclama que Jesús murió por los pecadores. Amén. Todo se lo debemos a Él. Y es por eso que para ti y para mí es importante recordar todos los días que Cristo murió en la cruz. Es importante recordar que fuimos justificados a través de su muerte y de su sangre y a través de su resurrección. Todos los días me levanto y te levantas agradecido por esa salvación. Porque a pesar de que pecamos, podemos ir al trono de la gracia y decirle: Señor, pequé, pero sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Amén. Quiero que me acompañes entonces a 1 Corintios 15, versículo 14 y versículo 17. Primera de Corintios 15, versículo 14 y versículo 17 y 19. Dice así: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y su fe en Dios es inútil. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todos son culpables de sus pecados. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más indignos de lástima de todo el mundo. Leí el versículo 15, 17 y 19. ¿Sí? Cuando hablamos de redención tenemos que hablar necesariamente de resurrección. Y este texto, Pablo nos menciona varias cosas importantes que debemos tener en cuenta hoy. La primera es que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es inútil. Entonces, no tiene sentido que estemos acá. Entonces, no tiene sentido el grupo Conexión al cual tú vas. Entonces, ¿sabes una cosa? No hay transformación de vidas.
Si Cristo no resucitó, no hay transformación de vidas. Es una palabra muerta. Si Cristo no resucitó, la fe es inútil. Si Cristo no resucitó, todavía somos culpables de pecado. No hay justificación, no hay perdón de pecados a través de esa sangre derramada. Si Cristo no resucitó, entonces somos dignos de lástima, porque no hay esperanza futura para ninguno de nosotros. ¿No les parece terrible? Esto está como muy dramático, ¿no? Pero eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, si Cristo no resucitó, seríamos una religión más, sin el poder de cambiar y transformar la vida del hombre. La palabra de Dios no tendría autoridad. No tendríamos la confianza que lo que dice aquí en su palabra es verdad. No tendríamos esa confianza, porque a lo largo del ministerio de Jesús, lo que tú y yo podemos ver es que Jesús constantemente le estuvo diciendo a sus discípulos que él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Aunque ellos no lo entendían, ellos nunca lo entendieron hasta que sucedió. Pero él lo predijo, él constantemente lo estuvo diciendo. Si Cristo nos resucitó, entonces seguimos esclavos del pecado. Qué terrible es. Pero miremos el lado contrario. Si Cristo resucitó, nuestra predicación es útil. Amén. Entonces veremos vidas transformadas a través de su palabra. ¿Cuántos de ustedes dicen, mi vida ha sido transformada a través de la palabra de Dios? Amén. ¿Sí? Porque Cristo nuestro Señor resucitó. Y esta predicación de su palabra, la predicación de su palabra misma, es útil para transformar la vida del hombre, para cambiar el pensamiento del hombre. Amén. Si Cristo resucitó, nuestra fe será útil, porque la resurrección demostró que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios y no un hombre común y corriente. Los líderes de las religiones del mundo vinieron, sembraron sus ideas y algún día murieron. Y sus restos reposan en los cementerios de los países o de los lugares donde los hayan enterrado. Pero Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Él resucitó. Y con su resurrección demostró que era el Hijo de Dios y que había vencido la muerte, resucitando de los muertos. Y eso a ti y a mí nos tiene que dar esperanza. Amén. Si fue resucitado, entonces el cristianismo no es una religión de hombres, sino que somos el cuerpo de Cristo, donde el Señor mora para siempre. ¿Bien? Mira al que tienes a tu lado y le dice, tú eres el cuerpo de Cristo. Entonces, si Cristo resucitó, podemos creer que su palabra es viva, que sus promesas son verdad, que sus promesas que están en su palabra son sí, sí y amén en Cristo Jesús. Y podemos creer que lo que está escrito acá es indiscutiblemente la palabra de Dios. Amén. Si Cristo resucitó, entonces nosotros, tú y yo, ya no somos culpables del pecado. Somos perdonados y somos libres del poder del pecado en nuestras vidas. Amén. ¿No les parece eso increíblemente maravilloso? Sí. En todos los sucesos que hubo en torno a la cruz, en todo lo que pasó antes de la crucifixión y durante la crucifixión, hubo dos grupos de personas que estuvieron expectantes en los acontecimientos. Y quiero que miremos estos dos grupos de personas que estuvieron ahí. El primer grupo son los enemigos de Jesús. ¿Sí? ¿Quiénes eran ellos? Miremos dos textos de la Biblia para poder identificar quiénes eran los enemigos de Jesús. Juan 7:1. Juan 7:1.
¿Lo tiene? Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Quién quería matar a Jesús? Los judíos, ¿cierto? Ahora miremos otro texto, Mateo 12, 14. Mateo 12, 14. Dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Quiénes tuvieron consejo para destruir a Jesús? Los fariseos. Entonces los evangelios que nos mencionan que los fariseos estaban muy molestos con la predicación de Jesús. Y ellos buscaban ocasión para acusarle y ocasión para matarle. Ellos mismos fueron los que persuadieron a las autoridades romanas para que Jesús fuera crucificado, para que lo crucificara. Y todos ellos estaban molestos porque Jesús estaba predicando algo diferente en contra de toda la religiosidad que ellos tenían. Y ellos pensaron que al matar a Jesús, ellos podrían obtener una gran victoria. Que ver a Jesús crucificado era vencer a un enemigo. Y eso pondría fin a muchas cosas. ¿A qué pondría fin? A su mensaje, a la autoridad con que él hablaba. Los fariseos siempre eran desarmados por Jesús, porque Jesús tenía autoridad para decirles y para hablarles, porque tenía argumentos y tenía sabiduría de Dios para hablarle al pueblo y para hablarle a ellos. Pondrían fin a los milagros. Multitudes buscaban al Señor porque necesitaban un milagro. Y ellos necesitaban, y ellos pensaban que el matar a Jesús se acabarían los milagros, se acabarían esas obras maravillosas y las multitudes se tranquilizarían, ¿no? Tal vez matar a Jesús se acabaría con tanta confrontación de Jesús hacia los fariseos y no habría más influencia de Jesús. Esa influencia que estaba rompiendo con la tradición, esa influencia que estaba rompiendo con todas esas reglas que ellos se inventaron de generación tras generación. Matar a Jesús era importante para ellos porque sus discípulos quedarían descorazonados por la muerte de su maestro y volverían a sus trabajos de pesca o a sus lugares normales y a su rutina judía y dejarían de hacer tanto aspaviento. La crucifixión pareció ser a los ojos de los judíos la derrota de Cristo y el triunfo de los fariseos. Pero terminó siendo la victoria de Jesús sobre la muerte y la esperanza de una vida nueva de todos los creyentes en Él. Amén. Quiero que miremos el otro grupo de personas que estaban en torno a la cruz y son los discípulos. ¿Cuáles eran los primeros? Los enemigos de Jesús, ¿cierto? Ahora los otros son los discípulos. Y miremos Lucas 24, versículo 19 al 21. Lucas 24, 19 al 21. Dice así: ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y era también un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió
hace 3 días. ¿Sabes qué ve uno en estas palabras de los discípulos? Y habían 2 de los discípulos que iban camino a Emaús y ellos se encontraron con Jesús. Ellos se encontraron con Jesús, pero ellos no lo reconocieron y empezaron a hablar. Y le expresan a ellos estas palabras. Y lo que tú ves aquí es confusión y tristeza. Los discípulos estaban confundidos. Y mira que dice, nosotros pensamos que Él era el Maestro, que Él era el Mesías prometido. Nosotros pensábamos que Él era Él, el que iba a venir a salvar a Israel, pero está muerto. O sea, como que no era, ¿sí? Algo así, como que pensamos, pero como que no era. Los discípulos, iglesia, habían perdido la esperanza. Ellos estaban esperando que viniera un rey, que viniera un Mesías, que los rescatara de la esclavitud romana. Ellos no podían entender, a pesar de que estuvieron con Jesús, a pesar de que el Señor muchas veces se los dijo, ellos no pudieron entender que esa liberación era espiritual, era del alma, era de nuestro corazón, no era ni física ni de gobierno. Unos proclamaban la victoria y celebraron la muerte de Cristo, pero otros, como los discípulos, perdieron la esperanza y estaban tristes. Estos discípulos estaban tan desesperanzados que cada uno volvió a su lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces recuerden que volvieron a pescar, volvieron a sus actividades. ¿Cómo podrían ellos predicar el evangelio si estaban dudando de que Jesús fuera el Mesías? Y entonces por eso Jesús tenía que resucitar. Porque si hay algo que hace la resurrección en la vida no solo de los discípulos, que hizo en los discípulos, en la vida tuya y mía, es que nos trae esperanza. Amén. Jesús venció la muerte demostrando que Él era el verdadero Hijo de Dios. Le demostró a los discípulos que Él sí era el Hijo de Dios. Él trajo esperanza a un pueblo, confirmando que Él sí era el Mesías prometido, que no era un libertador político, pero que sí era el que los iba a liberar del pecado. Amén. Con la resurrección, Dios confirmó que el sacrificio de Cristo había sido agradable y aceptado a los ojos de Dios, y que ese sacrificio satisfizo la ira de Dios por el pecado de la humanidad. La resurrección confirmó que tú y yo podemos acercarnos a Dios a través de esa obra redentora, y que esa sangre nos hizo libre del pecado. Hoy el mundo celebra, afuera la gente celebra la resurrección. Hoy celebramos algo que es la resurrección y la gente a veces ni siquiera la ha entendido, pero aún así la celebra. ¿Sabes por qué nosotros hacemos culto o celebramos nuestras reuniones los domingos? Porque Jesús resucitó el domingo, porque nuestro Cristo vive, porque fue colgado en un madero pero se levantó al 3er día. Y en celebración y gozo de esa resurrección que trajo esperanza a la humanidad, que confirmó la obra redentora de Cristo, tú y yo venimos y nos reunimos cada domingo. Por eso venir un domingo a la iglesia es venir a celebrar la resurrección, a celebrar que Cristo vive, a celebrar la victoria de Cristo en la cruz. Apartar un domingo cada año para recordar la resurrección es un invento humano que termina convirtiéndose en tradición. Pero hacerlo cada domingo es una celebración. Ahora, tú y yo lo recordamos cada día. Pero hay algo que me inquieta, y es que muchos de nosotros venimos a la iglesia cada domingo, pero venimos también por tradición, porque hay que ir el domingo a la iglesia, ¿sí? Es que tengo que ir a la iglesia, es que ese es el día del Señor y ese es el día para ir a la iglesia. La pregunta es, ¿por qué vienes? ¿Viniste a adorar? ¿O viniste porque hay que venir a la iglesia? ¿O viniste
porque necesitas tener una cita con el Señor. Y necesitas reunirte con las demás personas que aman al Señor y adorarlo a Él, ¿sí? Vamos a un texto más. Juan 20, 11, 18. Juan 20, 11, 18. ¿Listo? ¿Lo tienes? María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro, y vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero he de buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, yo he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Esta María de la que está hablando este texto es María Magdalena, ¿sí? Si ustedes leen versículos atrás, María Magdalena había madrugado con otras mujeres a llevar un incienso, y ahí fue cuando se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, que Jesús no estaba por ahí. Y ellos van y le avisan a sus discípulos. Pedro y Juan corren, entran, miran, creen, salen corriendo, se regresan, pero María se queda ahí. Ella se queda ahí llorando, ella se queda ahí buscando al maestro que se le ha perdido. Muchas cosas se han dicho de María Magdalena. La tradición nos enseñó que era una prostituta. Esa era la idea que nosotros tenemos de María Magdalena. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia, la única referencia que nos da de María Magdalena en Lucas 8:2 es que fue una mujer a la que el Señor le sacó 7 demonios. Eso es lo único que nos dice la palabra. Y que a partir del momento en que ella fue liberada de esos 7 demonios, ella empezó a seguir al Señor. Bueno, no me imagino cómo será convivir con 7 demonios, ¿no? Pues eso debe ser horrible. Y ella en gratitud al Señor lo siguió. Y esta mujer, María Magdalena, estuvo en todos los momentos importantes de Cristo. Ella lo seguía mientras predicaba, y eso nos lo dice la palabra. En el momento de la crucifixión, que fue un momento de confusión, donde los discípulos se dispersaron, cada uno cogió por su lado, estaban muertos de miedo, ella estaba ahí. En el momento de la crucifixión, ella estuvo ahí. Y ahí en el momento de la resurrección, ella está ahí. Y eso me parece maravillosamente increíble, porque esta mujer fue una mujer fiel y agradecida con la obra que Dios hizo en su vida, que Jesús había hecho en su vida. Y yo quiero preguntarte, ¿cuán agradecido estás tú? ¿Cuánto estás de agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cómo expresamos la gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz? A través de una vida de oración, a través de una vida de intimidad, de caminar con Él. Pero a veces conocemos la palabra y piensa en cuántos años llevamos yendo a una iglesia o leyendo la Biblia. Conocemos la palabra, conocemos la obra redentora y la obra de Cristo, y eso lo conocemos desde niños porque eso nos lo enseñaron en el colegio. Pero eso se nos vuelve historia, y aún en Cristo se nos vuelve historia.
¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuántos días pasan sin que tú y yo nos recordemos la obra redentora de Cristo? Cuando deberíamos honrar al Señor y recordarla todos los días. Entonces a veces venimos a la iglesia con nuestra Biblia, adoramos a Dios, llegamos a la casa, guardamos la Biblia y se nos olvida Dios hasta el siguiente domingo, donde desempolvamos la Biblia y la traemos nuevamente y decimos: Cristo resucitó, Cristo murió por mis pecados, Cristo lavó con su sangre mis pecados. Pero mi vida afuera, en mi vida afuera, no reflejo a Jesús. Esta palabra no se refleja porque se volvió historia. Y quiero que pensemos y meditemos en eso un momento, porque si hay algo de lo que nos habla María en esta historia, es de una mujer que nunca olvidó quién era, de dónde la había sacado el Señor. Y yo te pregunto, ¿cuánto conocimiento tienes? ¿Cuántas letras sabes? ¿Cuántos versículos de la Biblia conoces? ¿Cuánto conocimiento tienes? Ese conocimiento nos lleva a Jesús. Ese conocimiento nos lleva a adorarle todos los días. Ese conocimiento nos lleva a buscarlo de verdad. ¿O es un conocimiento que se ha quedado aquí? Cultura general. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Hemos sido transformados. Aquí hay exalcohólicos, aquí hay ex mentirosos, aquí hay ex de todo. Todos somos ex de algo, ¿sí o no? Todos somos ex de algo. Pero tú puedes ver en tu vida la evidencia de un Dios maravilloso que te ha transformado. Tú y yo lo podemos decir. Yo era antes así y ahora soy así. Yo antes decía groserías y ya no las digo. Yo antes me emborrachaba y el Señor me liberó del alcohol. De lo que sea, tú puedes dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Entonces, ¿por qué permitimos que el conocimiento que tenemos se nos vuelva una historia? Y tal vez muchos de ustedes puedan decir que están viviendo un momento de sequía espiritual, porque tal vez muchos lo hemos vivido en algún momento, donde sentimos que nos empezamos a secar, que nos empezamos a enfriar un poco. Y entonces empezamos a volver toda esta palabra en una historia. Y ya no la vivimos. Podríamos enseñarla, pero no la vivimos. Domingo de resurrección. La resurrección es un día de esperanza. Y tal vez lo que quiere el Señor en esta mañana es decirte: ¿sabes qué? Coge todo este conocimiento que tienes y que yo te lo he dado y permite que yo lo lleve a tu corazón y a mi corazón, para que se haga vida. Y tú y yo decidimos si queremos vivir una vida llena de conocimiento que no nos transforma, o podemos vivir una vida de relación con Jesús. ¿Dónde queremos estar? ¿En una relación de amor con Jesús? ¿Totalmente agradecidos porque Él nos rescató? ¿Totalmente agradecidos porque Él venció la muerte? Y al vencer la muerte sabemos que algún día resucitaremos con Él. Que sabemos que podemos caminar cada día viendo la victoria en nuestras vidas sobre el pecado, porque Él venció el pecado, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y yo puedo declarar victoria sobre el pecado y sobre la debilidad de mi vida, y ver y caminar en la palabra, y ver cómo la palabra me transforma y me lleva a caminar conforme a su voluntad. Pero eso solo lo puedo vivir si yo algún día cojo este conocimiento y lo llevo a una relación con Dios. El conocimiento no es malo, lo necesito, lo necesitamos, pero en una vida de intimidad con Jesús.
Y quiero que pienses en qué lugar estás hoy, en el lugar de la historia y del conocimiento o en el lugar de la relación. Porque si tú dices hoy, me siento en el lugar de la historia porque he dejado que las ocupaciones y mi día a día me opaquen y me ocupen y he perdido mi relación con Dios, quiero decirte que la resurrección trajo sobre la vida del creyente esperanza y podemos presentarnos delante de Dios nuevamente y podemos ser perdonados y su sangre puede limpiarnos y hoy podemos volver a comenzar. Amén.